Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Hoy es martes 3 de agosto de 2021. Como siempre, agradecemos de ustedes estar permanentes en su sintonía desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerse bien informados. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con esta maratónica, como siempre, labor de llevarles a ustedes los diferentes aspectos que tienen que ver con los temas que están en el ambiente político, económico y social de nuestro país. Interesante la jornada el día de ayer, donde muchos padres de familia, acompañando a sus hijos, fueron llevados a vacunación. Este servidor también, como lo decía ayer con el ministro. Qué bueno, porque de alguna manera estamos también dándole esa protección que se merecen nuestros hijos. Y por supuesto también es importante acotar la necesidad de no bajar la guardia y mantenernos siempre activos, como lo vimos recientemente y el día de ayer, hace unas horas también, como autoridades de salud, ministerio como turismo, están en la labor de hacer entrega de mascarillas para poder prevenir más contagios en este contexto en el cual hay preocupación precisamente por esta nueva variante que ya circula en nuestro país, como es la Delta. Para hablar de estos y otros temas importantes de vacaciones, quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Morena Valdés, ministra de Turismo. Ministra, qué gusto tenerla, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, siempre es un gusto estar aquí en tu casa y qué bien que yo te inspiro para así el relax. Para irnos ya de vacaciones, ¿verdad? Salir del estrés, y ya era necesario venirme con mi playera y todo, y vámonos, ¿eh? Exactamente, vamos a hablar de todo lo que estamos haciendo de turismo, pero como tú bien dices, el COVID-19 no se ha ido todavía, tenemos que estar muy atentos y no bajar la guardia. Así es, ya comenzaron a hacerse la distribución de 1 millón de mascarillas en distintos puntos turísticos de nuestro país, mencionaba. Hay espacios culturales también como parte del plan Vacaciones de Agosto Seguras 2021. Sí, cuénteme un poco. Te cuento. Bueno, como tú sabes, el sector turístico ha sido uno de los más preparados para el COVID-19. Desde el día 1 estuvimos trabajando en conjunto con Salud en el año 2020 con todos los hoteles que fueron muy dispuestos a ofrecernos todos sus espacios para la etapa de contención. Así que yo siempre digo que si hay un sector que está preparado para el COVID-19 es el sector turístico, porque tuvimos que cerrar el primer día y fuimos los últimos en abrir. Así que yo quiero felicitar a todos los empresarios del sector que yo sé que día a día están trabajando en el combate del COVID-19. Casi el 100% de este sector está vacunado, ya nos hacen falta algunos que por prescripción médica pues todavía no hemos logrado que se vacunen, pero la mayoría ya está vacunado. Por otra parte, tenemos 8 protocolos de bioseguridad para los 5 grandes rubros del sector turístico, que son alimentación, que incluye restaurantes, cafeterías, alojamiento, hoteles, hostales, recreación, información que incluyen guías turísticos, agencias de viajes, turoperadores y por supuesto toda la parte de recreación donde incluyen nuestros parques recreativos de Listo. Estamos listos, nosotros sabemos que la vacunación es importante, por eso hemos sido muy enfáticos con nuestros empleados del sector para que se vacunen. Estamos incentivando a través de promociones y descuentos en todos los restaurantes y hoteles del país a nivel nacional, que estamos trabajando para que nos ofrezcan descuentos en estadía de hoteles o, por supuesto, promociones especiales en alimentación. También hicimos una alianza estratégica con Industrias La Constancia, que también están apoyando al sector turístico para poder estar promoviendo e incentivando la vacunación. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo integral para que del sector turístico tengamos todo el apoyo, todo el incentivo para la vacunación y no bajar la guardia. Hay orden irrestricta en el sentido de que en aquellos centros de recreación, centros culturales, como lo mencionaba,
destinos turísticos existan el cumplimiento de estos patrones, ¿no? Y aparte de eso, 50% de aforo. No vamos a aceptar más, así que yo le pido a la población la paciencia del caso, porque a veces llegan y es como, ¿por qué no me dejan entrar si yo veo que puedo entrar? Entonces, no, porque nosotros vamos a cumplir el 50% de aforo. Nosotros, de verdad, del gobierno del presidente Bukele, no queremos que nos pase lo que le pasó a varios, y que le está pasando todavía a varios países, que el sector turístico... Ahí vemos unas imágenes donde usted se acompaña precisamente en la entrega de estos... de estos kits. De los kits, ¿vea? Exactamente, estos contienen... ¿Ese es un restaurante, ministro? Ese es en el Centro Histórico. Centro Anoche Histórico, estuvimos haciendo verificación en conjunto con el ministro de Gobernación y por supuesto con el director de Fosalud. Fosalud hace precisamente el checklist de que el restaurante o el hotel a donde vamos cumpla con todas las medidas de bioseguridad, y en dado caso no, pues se le hace una advertencia. Y si no, recuerda que tenemos el decreto 90, yo esto quiero ser muy enfático, que si algún restaurante o algún hotel no lo está cumpliendo, pues el Ministerio de Salud tiene toda la potestad bajo el decreto 90 para poner sanciones de 20 a 100 salarios mínimos. Así que es bien importante decirle a los restaurantes, a los hoteles, que cumplamos las medidas de bioseguridad, y por supuesto a la ciudadanía que nos visita en estos restaurantes y hoteles, que lo cumpla. Porque sabes que lo que nos pasa es que nos dicen los dueños de restaurantes, ministra, yo tengo el alcohol gel, yo tengo el distanciamiento social, yo tengo también letreros que dicen uso de mascarilla obligatorio, pero la gente cuando viene se relaja, se toma sus bebidas alcohólicas, etcétera, y entonces dicen, no, yo ya no quiero cuidarme, el COVID ya no existe, estas son puras, así me lo cuentan. Sí, claro, ya de experiencias que ahí se viven. Entonces, ahí le pido a la población, recordemos que el COVID-19 todavía no se ha ido, y es por ustedes y por nosotros que debemos de cuidarnos. Precisamente me dicen que a veces justamente en los restaurantes unen las mesas, se quieren mezclar entre los clústeres, entonces eso no lo hagamos. Respetemos precisamente el distanciamiento social de las mesas, respetemos los clústeres y sobre todo respetemos las medidas de bioseguridad. Yo voy a insistir con este mensaje, el COVID-19 no se ha ido y debemos de verdad acatar todas las medidas y no bajar la guardia. Ministra, esta fecha, como las que ya son de periodos vacacionales, tenemos mucha afluencia de turistas extranjeros o también salvadoreños que vienen al país. Así es. ¿Qué se está haciendo para poder de alguna manera controlar también esa situación? Primero, contarte las cifras. Yo quiero también felicitar al sector, aparte de cumplir las medidas, que también está cuidándose mucho a la hora del ingreso de los visitantes internacionales. Este país es el país que mejor se ha recuperado desde el sector versus los otros países de Centroamérica. No sé si has visto que, por ejemplo, Guatemala está teniendo la metodología del semáforo, y si ves todo su territorio, pues casi todo está en rojo. Honduras también tiene problemas todavía con las jornadas de vacunación. Es decir, si nos comparamos con la región, nosotros somos líderes en jornada de vacunación y en acatamiento de medidas de bioseguridad. Y eso ha hecho que el sector turístico pueda crecer y recuperarse de mejor manera, sobre todo recuperarse. Entonces, nosotros en este año hemos visto una recuperación rápida, sobre todo en los meses donde tuvimos Semana Santa y en donde tuvimos también el torneo de surf. Así que definitivamente esto es parte del esfuerzo. Veo ahí que dice que el operador espera empezar el 50% de sus operaciones en agosto, precisamente lo que te decía. Es que hay mucha expectativa, obviamente todo el mundo quiere recuperarse, pues, ¿verdad? Venimos de una situación bien compleja, usted bien lo dijo, fue el sector el primero en enlistarse y decir, cierro, soy responsable, independientemente de las razones, pero ahora hay que ver cómo también se recupera todo. Exactamente, y aquí es bien importante decir que, voy a volver a repetir, somos líderes en la región en la recuperación. No es que hemos crecido, es que nos vamos recuperando. La OMT ha calculado que para que el sector turístico se recupere a nivel mundial, vamos a llegar al año cero, es decir, como estábamos en el año 2019, en el año 2024, para que tengas una idea de cómo ha sido la pérdida que tuvo este sector. Y nosotros le estamos apostando precisamente a que vamos a recuperarnos en el año cero, en el año 2022, es decir, 2 años antes que la OMT ha calculado su recuperación. Así que
prueba de ello es que en este mes estamos esperando más de 145,000 visitantes, sobre todo el 70% nuestros salvadoreños en el exterior, pero aquí contarte el fenómeno que nos está ocurriendo. De este 70%, la mayoría son, por supuesto, la primera generación que tuvo que emigrar y que siempre regresa en vacaciones, pero está viniendo con su segunda y tercera generación, es decir, los hijos que ya nacieron allá, los nietos que ya nacieron allá y que nunca habían querido venir a El Salvador. Pero como El Salvador se ha posicionado tan bien, sus amigos le preguntan por El Salvador, entonces están orgullosos de regresar y vienen a sus vacaciones a conocer por primera vez su país. Justamente ayer que hicimos la verificación en el centro histórico, me encontré con una familia así, que venían los papás, los sobrinos y venían justamente los nietos, me decían, yo nunca había querido venir, pero ahora que vemos todo lo que se está haciendo en El Salvador, con proyectos como Surf City, todo lo que se ha hecho también en el centro histórico, todo lo que se está haciendo para promover este destino turístico, quisimos venir a pasar las vacaciones. Aparte que estamos muy orgullosos del manejo de la pandemia. Es decir, la gente te lo dice en el territorio. Entonces, aquí ves la muestra de lo que está sucediendo. Y otro fenómeno que nos está ocurriendo es que ya no vienen por una semana. Claro, estamos en medio de una pandemia, entonces planificamos más tiempo en una vacación, entonces están viniendo de 2 a 4 semanas. Y aparte de eso, lo que nos está sucediendo también es que están gastando más. ¿Qué quiere decir? Antes, en el 2019, el gasto promedio de un visitante o de un turista internacional era $113 a $114. Ahora lo estamos calculando en $150 a $160. Es decir, es más larga su estadía, gastan más y están viniendo aquellos que nunca habían venido porque no se sentían orgullosos de su país. Tengo acá un dato interesante. Las proyecciones de cierre para el cierre del año establecen que podríamos tener la visita de 1.2 millones de extranjeros o de personas que vienen de visita, y estamos hablando de una capitalización de cerca de $800 millones en divisas. Es algo bien interesante, ¿no? Contarte que ya a junio de este año ya llegamos a los 800 millones. Esa estimación que nosotros habíamos hecho al principio. Estamos hablando de que se está recuperando entonces el sector turístico. Pero por eso que te digo, se está quedando más tiempo la gente, incluso algunos están haciendo home office, es decir, se quedan los 6 meses de su invierno aquí en nuestro verano eterno, porque tenemos 365 días de verano, y entonces están ingresando más divisas. Entonces esa estimación, por supuesto, ya la vamos a superar, pues, o sea, ya llegamos a la meta que teníamos para el año 2021 y por supuesto vamos a retomar. A ver, uno de los aspectos elementales que hay es el atractivo, es el portafolio. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué tenemos? Tenemos playa, obviamente, tenemos montaña, tenemos pueblos vivos, etcétera. Vayámonos un poquito porque alguien está preguntando acá, decía Ernesto, he querido encontrar un portal que me dé toda la oferta turística de playa, por ejemplo, y me cuesta, lo veo demasiado aislado. No sé si tenemos un portal específico. Qué bueno que me haces esta pregunta. Le invito a este televidente que visite nuestro sitio web elsalvador.travel. Ahí va a poder encontrar sol y playa, aventura, también toda nuestra infraestructura turística pública que tenemos con los parques recreativos y además todo lo que ofrecemos desde Surf City también. Entonces ahí elsalvador.travel se lo pudieran navegar. Sí, vamos a pedirle al productor que si podemos de alguna manera para poder entrar, pero entiendo que también la inquietud de ella está basada en lo privado. Es que precisamente desde elsalvador.travel ustedes pueden colocar qué poder hacer y entonces ahí van a poder ver alojamiento, alimentación, etcétera. Así que si pudiesen navegar y así nosotros le damos ahí una inducción para que puedan buscar. Ahí justamente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros encontramos un Ministerio de Turismo, una Corporación Salvadoreña de Turismo y un Instituto Salvadoreño de Turismo, que son las 3 instituciones que conforman la cartera sin bases de datos. Entonces justamente es lo que hemos hecho, ordenar esto, por supuesto, acercarnos al empresario, porque tampoco se había hecho. Bueno, teníamos en el Registro Nacional de Turismo 300 empresas, de las cuales te quiero decir que la mayoría eran de transporte turístico, cuando la mayoría que tenemos es, por ejemplo, de alimentación y de alojamiento. La pandemia nos sirvió, ahí está ya el sitio web, por supuesto, si ahí ves como todas las categorías que puedes tener. Ahí está Surf City, bajemos un poquito, productor, quiero ver. Ahí tengo ventanas por Surf City. Ajá, si quiere, suba nuevamente. O subir, yo creo que así es, ¿verdad? Perdón el término. Exactamente, ajá, exacto. Ahí está. Vamos a ver. Por ejemplo, si usted quiere ver Surf City, si quiere, vámonos a esa pestaña, si nos lo permite la navegación.
Entonces, si quiere, vaya explorando. Y entonces ahí va, por ejemplo, en Costa del Sol. Porque como tú sabes, Surf son los 300 kilómetros de nuestra zona costero-marina, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas va diciéndote qué es lo que puedes encontrar en la Costa del Sol. Te hace una pequeña descripción de todo eso y ahí estás precisamente, ¿verdad? Ahí donde te puedes quedar, en esos iconos que tienes a la par, qué puedes hacer, etcétera. Qué bueno. Si quieres, váyase para arriba, ahí donde estaban los iconos justamente de qué tipo de, exactamente. Por ejemplo, ahí en la primer icono, que es precisamente de alojamiento, exactamente. Y entonces ahí van cada uno de los hoteles, por ejemplo, con sus contactos, teléfonos y sitio web y redes sociales. Así que ahí tiene toda la, exactamente. Me preguntan acá para el Oriente, vamos a ver si nos vamos a Oriente. Vámonos a Oriente entonces. Hagamos una entrevista en Oriente, nos lleva, ministro. Sí, por supuesto, vámonos. Todo el equipo pesado. A la Unión. Diálogo. Exactamente. Si quiere, vuelve a Surf City, entonces ahí va a poder encontrar todo lo que puede encontrar también. Sí, vamos a tener que ir a Oriente. Interesante. Eso, dije el término de lo privado porque aquí me está haciendo la pregunta. Sí, me decía, ya me da la impresión que con esta navegación que hemos hecho va a tener una mejor... Ahí está, Webzone, porque si quiere vaya, ahí está, por ejemplo, ahí va a poder encontrar toda la zona, ¿verdad? Yo creo que ella con esa navegación, ella va a poder encontrar qué puede optar en cuanto a hoteles, alimentación, también ahí están los tour operadores, los guías turísticos, porque muchas veces no es lo mismo ir con un tour operador o un guía turístico a hacer tu recorrido si no conoces precisamente toda esta zona. Así que bienvenidos a El Salvador. Interesante, sí, interesante porque la expectativa de los comerciantes en playas es precisamente recuperarse en esta fecha, pero también entiendo y conocí del Ministerio de Economía el lanzamiento de un concurso de reconvertimiento de territorios que implica apoyar territorios de la franja marino, costero marino, con fondos no responsables para poder de alguna manera también contribuir a su reactivación, ministro. Bueno, decirte que nosotros también el año pasado tuvimos fondos no reembolsables en conjunto con el Ministerio de Economía, no solo para la zona de La Libertad, sino que también para la zona oriental, 1.3 millones, y estos otros son nuevos fondos que justamente el Ministerio de Economía lanza este año. ¿Y eso qué significa? Reconvirtiendo territorios, que son fondos no reembolsables para micro, pequeños y medianas empresas de varios sectores, entre eso el sector turístico, en donde tienes que llenar ciertos requisitos y en donde puedes optar para esos capitales semillas. Entonces yo invito a todos que pueden explorar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Turismo también nosotros hemos colocado información sobre estos fondos no reembolsables y cualquier duda, si no, yo siempre pongo a disposición mi correo electrónico, ministravaldez@mitur.gov.sb, si tienen dudas de cuáles son los municipios que son beneficiados y cuáles son los tipos también de proyectos que son beneficiados. Pero con gusto yo los puedo atender, como digo, en ministravaldez@mitur.gov.sb. ¿Sur City es marca país o necesitamos crear una digamos, marca país más integral que abarque todo? Cuénteme un poquito, porque usted conoce mucho bien eso. Sí, ¿no? Surf City es nuestra estrategia de posicionamiento, es una marca destino que lo que hace es que nos diferencie de todos los otros países con un valor, que son nuestras olas. Eso no lo tenemos nadie. Ahora yo quiero decirte que estamos justamente cumpliendo el bicentenario de independencia de varios países de Centroamérica y es un placer a la hora de escuchar a mis homólogos que dicen, bueno, porque El Salvador tiene surf, Guatemala, el mundo maya, Honduras, sus islas de Roatán, Panamá, toda su diversidad y su mundo de negocios. O sea, ya nos distinguen por algo. Antes no nos distinguían por nada porque vendíamos de todo, porque tenemos de todo también, porque tenemos montaña, tenemos lagos, tenemos pueblos, historia, etcétera. Entonces esa es una estrategia de posicionamiento. De posicionamiento, destino turístico. De destino turístico. Ya para una marca país, como tú bien sabes, es algo que abarca ya inversiones, exportaciones. Y se han hecho esfuerzos en el pasado. Decía de que usted no es ajena a ello porque hemos conocido del tema. Porque alguien está preguntando acá qué pasó con Pueblos Vivos, por ejemplo.
Pueblo Vivo era un esfuerzo que se hizo. Creo que dice el Pueblo Vivo, pues, haciendo referencia que también están los pueblos que son buenos para visitarlo. Y recuerdo yo un poco hilvanando esa política también de marca que se hizo de Pueblos Vivos. Sí. Decirte que Surf City es nuestra estrategia ancla que conecta con nuestros otros destinos. Nosotros estamos trabajando precisamente en nuestros destinos turísticos especializados. ¿Qué significa? Toda, por ejemplo, la ruta de las flores, por ejemplo, toda la ruta que tenemos en Chalatenango, toda la ruta que tenemos en el oriente del país con nuestros pueblos y ciudades, como por ejemplo Berlín, Alegría, conectado con nuestras playas también de oriente y con toda la historia y arqueología que puedes encontrar en oriente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos ajenos a conectar todo esto con nuestros pueblos y ciudades. Precisamente lo van a ver en el sitio web del Salvador Travel, ahí está en específico una sección de pueblos y ciudades, precisamente porque sabemos la riqueza que tenemos en nuestros pueblos. No quiere decir que no lo estemos promocionando, al contrario, estamos haciendo un plan integral y que lo estamos ejecutando junto con los municipios, con los CDTs, que son los comités de desarrollos turísticos, con las ADESCOS y por supuesto con las alcaldías municipales, que deberán de trabajar de la mano con nosotros para que ahí está, pueblos y ciudades. Entonces ahí vamos colocando todos aquellos que tenemos en pueblos y ciudades y cada uno de los valores diferenciadores que tenemos en cada uno de estos pueblos. Es importante decirte que como país estamos precisamente concursando valga la redundancia, en un concurso que está haciendo la Organización Mundial de Turismo para pueblos y ciudades emblemáticos que están haciendo turismo rural sostenible. Ahí tenemos 3 pueblos que ya están concursando por este puesto que esperamos ganar. Y no quiero decir cuáles son, porque esperamos de verdad poder ganar ese concurso, porque ahí vamos a demostrar que también nuestros pueblos tienen una gran riqueza cultural. Entonces, como verás, ahí tenés toda la información que puedes tener en los diferentes pueblos y ciudades. Ahí estamos ya en oriente del país. Hablando de manera muy específica con relación a esa estrategia de poder integrar, obviamente el tema de pueblos folclóricos que tenemos, emblemáticos en el país, es importante ver y reconocer que el tema de los gobiernos municipales es bien importante también en esto, porque le voy a hacer mención. Yo recuerdo que, no sé si fue en esta administración de gobierno o la anterior, pude ver en algún momento la activación que estaban haciendo muchos gobiernos locales en el oriente del país, que a pesar de no tener los, digamos, recursos pertinentes para poder ser atractivos, pero sí estaban haciendo lo que todos acá tenemos, que son estos eventos gastronómicos, por ejemplo, los festivales gastronómicos. Y tuve la oportunidad de decir en Oriente, en mi pueblo, California, ver en su momento una actividad de esa, y preguntar, sí, es el comité turístico de la alcaldía turístico que lo ha hecho. Y me pareció una cosa muy interesante desde el punto de vista de que así se comienza. Exactamente, ¿verdad? eso es lo que estamos haciendo, fortaleciendo la institucionalidad también de los municipios. Y esa gobernanza turística la estamos haciendo en conjunto. Tenemos una gerencia de desarrollo turístico territorial que se dedica precisamente a fortalecer esto. Bueno, precisamente ahora con la distribución de mascarillas lo estamos haciendo a través de nuestros puntos focales en los territorios y por supuesto en cada uno de los municipios, para poder tener mascarillas y medidas y acatamiento de medidas de bioseguridad en todos nuestros destinos turísticos a nivel nacional. Lo que tú has dicho, es importantísimo que haya gobernanza turística y eso es lo que estamos trabajando. Es importantísimo lo que se hace en las comunidades, porque de nada nos va a servir que nosotros, a través de un programa tan emblemático, una estrategia de posicionamiento como Surf City, que tiene 3 grandes componentes, que es la infraestructura turística pública y privada en el primer nivel. Todo el tejido social y gobernanza turística es nuestro segundo componente, y nuestro tercero es todo el componente productivo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra oferta turística privada, porque de nada nos va a servir. Nosotros estamos haciendo una planificación, por ejemplo, de planta de tratamiento de aguas negras en toda la zona costero marina y en nuestros destinos turísticos. Si esto no lo conectas, por ejemplo, con buenos hoteles, con buenos restaurantes, el qué hacer o con todas las medidas de bioseguridad en estos momentos que debemos acatar. ¿Para qué? Para que no nos vengan una segunda ola de contagios. Ahí puedes ver, estamos justamente haciendo la distribución de todo un kit y de las mascarillas que se han ido a nivel nacional. Es decir, estamos haciendo de una manera integral y eso solo lo podemos llegar a hacer
con los territorios, y precisamente por eso el Ministerio de Gobernación es esencial para esta distribución, y por supuesto todo nuestro equipo. Quiero agradecer al equipo del Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Instituto Salvadoreño de Turismo, que estamos trabajando 24/7, no tuvimos vacación, nos toca trabajar en vacación siempre, así que definitivamente esto no se lograría sin todo ese apoyo que estamos teniendo de parte de todas las personas en los territorios. Es envidiable el trabajo en la época de vacaciones, el de ustedes, sin duda alguna. Sí, definitivamente nos toca trabajar 24/7 y lo hacemos con muchísimo gusto, y sobre todo en medio de esta pandemia que todavía tenemos, que es el COVID-19. Ministra, hablamos de gobiernos municipales, hablemos del sector privado. ¿Cómo está la relación con el sector privado? Sobre todo por el tema de la expectativa que siempre se ha tenido de que es el rubro turístico, el rubro privado es vital, fundamental también dentro de la estructura económica de proyección que se puede tener, ¿no? Mira, yo te puedo decir, y sin temor a equivocarme, que tenemos una muy buena relación con el sector privado. Ellos están muy entusiasmados, como tú lo dices, que por primera vez el sector está siendo visto como una columna vertebral para la dinamización de la economía. Se le está dando la importancia, porque si bien es cierto, se hicieron esfuerzos en años anteriores, nunca se había hecho un esfuerzo integral desde toda su cadena de valor. Entonces, nosotros tenemos una muy buena relación con todas las gremiales del sector turístico, con todos los empresarios del sector. Tenemos las puertas abiertas, estamos incluyéndolos a todos. Para decirte algo, antes, por ejemplo, el rubro de alimentación no estaba incluido dentro de las reuniones o dentro de los esfuerzos que se hacían desde el sector turístico, y es parte vital de la industria, por supuesto, la alimentación, la gastronomía, es la base, el sabor de un país es la base para el turismo. Mirar lo que hizo Perú con su gastronomía, que es la base, por supuesto, de todo lo que hace desde el sector. Es el Surcity de ellos. Exactamente, porque ellos dijeron, no podemos hacer solo Machu Picchu porque es un producto turístico que es finito, pero la gastronomía es algo que te da y que hace que también lo exporten y pueda ser saboreado por todo el mundo. ¿Quién no reconoce, por supuesto, la gastronomía peruana? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, integrando toda la cadena de valor, teniendo muy buenas relaciones. Hace poco fuimos a un intercambio comercial a Guatemala. Vamos a ir este mes de agosto a Panamá en conjunto con el sector privado, en donde estamos haciendo alianzas uno a uno. Recuerda que por el COVID-19 no podemos estar haciendo ferias. La mayoría de ferias que se hacían antes se hacen ahora de manera virtual. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo reuniones pequeñas, por supuesto, uno a uno, y por supuesto también ferias de manera virtual, de manera que los grandes mayoristas también se puedan conectar con nuestro sector privado, ofrecer el país. Ellos me expresan que saben que el posicionamiento del país que tenemos a partir del año 2019 es completamente diferente. Ahora, yo cada vez que pregunto si tenemos ocupación en hoteles o tenemos gente haciendo tours o, por ejemplo, guías turísticas en donde tienen su agenda llena, me alegra escuchar que esta temporada para ellos ha sido muy bueno. Por supuesto, están preocupados, al igual que nosotros, por la pandemia COVID-19 y esta variante nueva que tú tuviste aquí al ministro de Salud y te comentaba cómo es. Es por eso es que no podemos bajar la guardia y estamos siendo muy enfáticos en el acatamiento de las medidas de bioseguridad. Así que yo te puedo decir que tenemos una muy buena relación con ellos. Cuando me refiero al sector privado, también me lleva a pensar sobre el tema de la infraestructura, nuevas inversiones, porque yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta en esta plática, porque es un factor generador de trabajo para ellos y, por supuesto, también la generación de empleos permanentes, ¿no? Definitivamente, y eso es lo que estamos haciendo también nosotros, incentivando a la inversión privada, es lo que te decía. De nada va a servir. ¿A dónde se está viendo más esa inversión? ¿Playa está siendo mucho más...? Sí, si me preguntas quiénes nos han visitado más, por supuesto es playa, pero no tampoco tenemos en segundo lugar a montañas y pueblos también, pero sí, playa es donde más se concentra el interés por invertir. Nosotros estamos, por supuesto, atendiendo a todo tipo de inversionista que tenga el interés en todo nuestro sector. Ahí dice, hoteles de playa esperan una alza de turistas. Te quiero decir que nosotros hicimos una encuesta previo y ya tenían lleno toda esta semana, incluso todo este mes de agosto. Es más, nosotros que tenemos unas visitas de potenciales inversionistas que querían tener en las playas
también habitaciones y hemos tenido que mover la visita porque teníamos, como decimos, full ocupación. Entonces esto es un lindo problema, pero por supuesto, como tú bien dices, lo que significa es que necesitamos más habitaciones en toda la zona, sobre todo en la zona de La Libertad y en la zona de Oriente también, porque lo importante para hacer un hub turístico es que la persona que viene tenga a dónde quedarse y a dónde alimentarse. Esas como son las dos opciones más básicas que debemos de tener a la hora de ser un destino turístico. Así que definitivamente invitarles a todos aquellos potenciales inversionistas que quieren venir a establecer sus empresas en El Salvador, que estamos en toda la disposición desde el Ministerio de Turismo en apoyarles. Tenemos también un equipo especializado que los acompaña en todo el establecimiento de su inversión. Interesante, voy a hacer una pausa comercial. Está próximo a reactivarse, abrir el Hotel de Montaña Cerro Verde. Hablamos de eso cuando regresemos. Okay. Pausa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vamos de inmediato a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde usted, no le ponga límites a su motor. Vámonos hasta el sector del Boulevard Los Héroes. Si usted puede apreciar esta imagen que está contiguo a los centros comerciales para que pueda tener de primera mano cómo está el tráfico a las 7 de la mañana. Ahí específicamente en esta zona. Estamos pues, prácticamente muchos empleados, muchos salvadoreños ya están fuera de la capital, ya están en la playa, están en el río, en montaña o en sus pueblos, ¿verdad? De visita con sus familiares, que es costumbre normal. Importante no bajar la guardia, como lo hemos estado hablando con la ministra, ¿verdad? Porque en la medida que nos cuidemos, cuidamos el país y no vamos a entrar a hablar de medidas más drásticas. Así es que no le ponga límites a su motor. Este fue gracias a Texaco con Tecron, el reporte de tráfico a esta hora de la mañana. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hablábamos acerca de cómo este tiempo con la ministra de Turismo se vuelve desde luego un escape para todos, ¿verdad? Así es. Sobre todo hoy en este tiempo, pero hay que ser responsable nuevamente haciendo énfasis en ello. Decía, del Hotel de Montaña Cerro Verde, ¿cómo está, digamos, ya el proceso? Entiendo que va a ser una concesión privada, público-privada que se va a hacer, o cómo es un ¿qué se ha pensado? Eso es bien importante decírselo a la población, es un arrendamiento, eso quiere decir que siempre es del Estado, se lo arrendamos a un privado. Okay. Es primera vez que estamos haciendo eso, la verdad que muy orgullosos. En gestiones anteriores pues habían hecho más de 6 fases planificadas para este hotel, pero definitivamente ¿quién mejor para manejar un hotel de ese tipo que los privados? Se hizo un proceso precisamente de arrendamiento en donde se hizo público, 25 empresas estuvieron interesadas, lo fueron a ver, más de las 25, y después vino una segunda etapa ya de los que bajaron las bases, ¿verdad? De este proceso, ya fueron 11, después se hizo una tercera fase que es cuando ya visitan el establecimiento cómo está, para que ellos puedan ver de manera ya de primera mano si realmente les interesa o cómo lo ven, ya con la experiencia de esos. De esos 7 que llegaron a la reunión, 2 presentaron una oferta formal en donde ya dan todo su plan de negocios. Ellos tienen que hacer su plan de negocios, eso es bien importante decirlo. Y justamente, bueno, yo siempre digo, ganó la mejor. Es una empresa turística que tiene el 360. ¿Por qué? Porque aparte de ser un experto en el manejo de restaurantes y hoteles, también es tour operador, además también tiene transporte turístico y además también tiene establecimientos de recreación. Así que tiene los 5, el expertise en los 5 rubros, así que muy pronto ya lo vamos a anunciar. Estamos justamente ya en los últimos ajustes del hotel. Te quiero contar que según la historia, bueno, yo tuve que revisar todos los datos. Bueno, hace 62 años se inaugura este hotel.
pasando por varios... Es un ícono para los salvadoreños. Y aparte que pasó por varias etapas, ¿verdad? Sí. Entonces, y más de 25 años sin usarlo, definitivamente para lo que se fundó, fueron de verdad años de descuido. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Siempre se le tuvo un gran miedo a esta alianza público-privado y aquí te puedo manifestar la confianza que se le tiene al sector privado para poder hacer el manejo de este bien público y que por supuesto va a ser algo que para los salvadoreños, como tú lo dices, es un ícono. Y por supuesto recordemos que está dentro del Parque Nacional Cerro Verde, que es administrado por el ISTU. Ya también estamos hablando con su presidenta, Enia Iñada, y el empresario, porque vamos a mejorar toda la entrada del Parque Natural Cerro Verde. Por supuesto, recordemos que es una área natural protegida también del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí también tenemos unas cabañas que son del Parque Natural Cerro Verde que se van a mejorar. Ahí, si usted ha ido últimamente, también mejoramos. Lo primero que hicimos fue mejorar los baños públicos que teníamos justamente ahí en el Parque Natural Cerro Verde, porque, como te digo, años de descuido pensando que lo público tenía que ser menos que lo privado, así que nosotros vamos precisamente a hacer esto, a darle un plus a lo público y hacer lo que también nos ha mandatado el presidente Bukele, que lo público sea igual o mejor que lo privado. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Mediano, corto, largo plazo? Para la inauguración. Sí. En octubre de este año. No, me refiero yo ya en términos de, ya está concesionado entonces. Ya está arrendado, ya está adjudicado a la empresa. Exactamente, ahorita estamos haciendo nada más. ¿Es empresa salvadoreña o de marca? Es 100% salvadoreña, así que por eso también un orgullo para nosotros, porque fueron varios los interesados y ellos fueron los que dijeron, nosotros le apostamos a este bien público. Estará de fiesta turismo entonces, porque es una cuestión, como decía, es un hotel ícono, muy emblemático, muy nostálgico para muchos que lo conocimos en épocas anteriores, ¿verdad? Sí, todo el mundo nos dice, sobre todo la diáspora, dice, ahí fue la boda de mis papás, o ahí pasé mi bautizo, o ahí pasé los mejores días con mis abuelos, así que definitivamente, seguramente a usted salvadoreño que nos ve, porque sé que te ve mucha la diáspora salvadoreña, cuando ya tengamos inaugurado ese hotel, va a tener que reservar y venir a conocer cómo ha quedado. Ministra, aquí me están preguntando que por qué Oriente, me están hablando de Oriente, ¿qué se tiene para Oriente? Dice, bueno, Oriente, contarte que ya tenemos un plan también, lo principal es el tema de las plantas de tratamiento de aguas negras. Yo voy a insistir con eso porque yo sé que a veces eso, como dicen, no se ve de primera mano, pero es tan necesario, ninguno de las gestiones anteriores lo vio y por supuesto nosotros sí queremos dejar ese legado. Así también estamos planificando muelles también que tienen que ver con los que tenemos ahí justamente en la zona del Golfo. Ahí también inauguramos en Usulután Puerto Parada, que eso también lo vamos también a fortalecer, porque sabemos que no solo es colocar el muelle, sino que también ver de qué manera fortalecemos la gobernanza turística y los productos turísticos que tenemos en toda esta zona que está colindando con la bahía de Jiquilisco y que sabemos que es una belleza natural y que debemos de potenciar. Así también estamos trabajando muchísimo con Berlín y Alegría y por supuesto con la zona norte de Morazán. Entonces queremos primero fortalecer todos aquellos destinos turísticos que ya tenemos orgánicamente en Oriente y por supuesto conectarlos con los nuevos destinos turísticos que sabemos que tenemos un gran potencial en la zona oriental. Así que no nos estamos olvidando de ninguna zona, lo que estamos haciendo es hacerlo de manera ordenada. Hay un elemento importante en todo esto y es el tema de la seguridad. La policía turística dice acá, hay proyectos para poder ampliarla y saber que se va a tratar con policía turística y no policía de seguridad pública, que son cosas diferentes, pregunto. Es bien interesante. No, claro, y definitivamente muy válida. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Policía de Turismo, la Politur, entonces justamente capacitando a los policías de turismo en inglés, por supuesto, en atención al cliente, al turista, porque es bien diferente, como lo dijo muy bien el amigo que nos escribió, ser un policía nacional a ser un policía de turismo. Entonces estamos dotando de todas las herramientas a las policías de turismo y por supuesto estamos tratando de ver de qué manera ampliamos también los elementos que tenemos dentro de la Politur. Tengo acá un dato que no sé qué tan cierto es, pero antes decía Guatemala y Honduras nos visitaban mucho o nosotros íbamos. ¿Qué cálculo se tiene hoy para estas vacaciones? Bueno, decirte que
como estamos en medio de la pandemia, bueno, Guatemala, lo dije al principio de esta entrevista, pues tiene su metodología de semáforo, y si tú ves el mapa en estos momentos casi todo está en rojo en el tema de COVID, entonces para ellos ha sido más difícil estar saliendo aquí al país. Decirte que sí estamos estableciendo una muy buena relación comercial con los guatemaltecos y viceversa, también con los hondureños, pero si ustedes me preguntan, nuestros datos actuales es que nos está visitando más el salvadoreño radicado en Estados Unidos, precisamente ¿por qué? Porque son los que ya alcanzaron la dosis de vacunación, los que se sienten más seguros de viajar, los que también tienen un mejor manejo de la pandemia. Entonces nos están visitando esa primera y segunda generación, como te decía, y tercera generación. El porcentaje es un 70% los salvadoreños al exterior, después le sigue con un 10-15% los guatemaltecos, el resto los hondureños. Antes sí nos visitaban más los guatemaltecos y los guatemaltecos para toda la zona de La Libertad, que venían directo a las playas de La Libertad, siguen viniendo directo a las playas de La Libertad, prefiriendo por supuesto toda la gastronomía de nuestras playas, y los hondureños yendo también a todos los pueblos y a las playas de Oriente. Esas es las visitas que nosotros ya hemos identificado que hacen tanto los guatemaltecos como los hondureños. Seguimos trabajando para fortalecer estos vínculos, pero como estamos en pandemia, esto también influye muchísimo a la hora de hacer los viajes intrarregionales. El tema de transporte, dice acá, para las zonas turísticas, ¿qué controles se tienen? Porque muchos de ellos son los que llegan llenos y contaminan el ambiente, dice. Bueno, entonces me da la impresión que por lo del COVID. Pero me imagino que se refiere a los buses alegres, por ejemplo. Entiendo que son los buses alegres, exacto, a eso me refiero. Justamente nosotros vamos a estar verificando a los buses alegres. Esto es algo que maneja el Instituto Salvadoreño de Turismo, y justamente hemos hecho capacitaciones y campañas de sensibilización con ellos a través también del Viceministerio de Transporte, que esperamos que hayan sido escuchadas y que hayan sido asimiladas también. Así que esperamos que estén acatando todas las medidas de bioseguridad, y si no, decirles que el BMT y el Instituto Salvadoreño de Turismo estará muy vigilante de que estos buses alegres cumplan con todas las medidas de bioseguridad. En Chalatenango, ministra, la montaña necesita más promoción. ¿Qué podemos esperar, dice, desde San Ignacio? Dígale que yo voy a estar yendo muy seguido a Chalatenango, es uno de los destinos que estamos trabajando muy de cerca, y precisamente si usted ve el Salvador.travel también es uno de los que más promocionamos, así que no se preocupe que estamos trabajando varios destinos de toda la parte norte de Chalatenango. Cerramos un buen año, estamos hoy en agosto, estamos a ¿qué? ¿Cuántos meses? 4 meses, 5 meses para cerrar ya lo que sería el ciclo económico, y la expectativa es positiva. Sí, es positiva porque hemos superado la meta que teníamos en términos de divisa, ingreso de divisas. Esperamos también superarlo en términos de visitantes, pero aquí va a depender de nosotros. No olvidemos que el COVID-19 no se ha ido, y que lo peor que nos puede pasar es lo que voy a insistir en esto, es lo que le ha sucedido a países que su columna vertebral es el turismo. A Francia, Alemania, España, a países como Argentina, Perú. El COVID-19, después de sus vacaciones, después de su verano, vinieron las olas de contagio. Así que por favor, yo le pido a toda la población, seamos conscientes. Vamos a vacunarnos, estamos vacunando desde el Ministerio de Salud. Solo el viernes me dicen que no van a estarse vacunando, así que todavía tiene oportunidad de ir a vacunarse, y por supuesto a no bajar las medidas de bioseguridad. No quiero ser apóstol de la mala suerte, pero sí tenemos que hacerlo para evitar que se tomen medidas más serias y que esto vaya creciendo, porque como bien lo decía el ministro de Salud el día de ayer, la responsabilidad radica no solo en la definición de políticas de promoción y educación nuestra, sino también en la población misma, y por eso creo que era digno resaltar el inicio de nuestra conversación y su visita esta mañana, ministra, destacando ese modelo de supervisión que hizo con el ministro de Gobernación, ¿verdad? Para poder visitar lugares y llamar y incentivar a la población para que tome conciencia de lo que está pasando. Y seguiremos haciéndolo toda esta semana, decirles que vamos a estar 24/7 muy vigilantes de que se estén acatando las medidas de bioseguridad. De nosotros depende de no tener más olas de contagios del COVID-19, de cuidarnos y de cuidar a toda nuestra población. Bueno, quiero agradecerle el que me haya permitido sentirme ya de vacaciones con usted esta mañana. Bueno,
Bueno, la próxima hay que hacerlo en Oriente o nos vamos a Occidente. Vamos a hacer al una norte entrevista. de Chalatenango. Tenemos que hacerlo en territorio. Con nuestras playeras, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ministro. No, mil gracias a ti, Ernesto, y le invito a toda la población que si va a visitar un destino turístico, recuerda, el COVID-19 no se ha ido, acatemos todas las medidas de bioseguridad. Así es. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, dos especialistas en el tema de salud mental nos van a ayudar a comprender también cómo tomar toda esta situación que se vive a nivel mundial por el COVID-19 y por supuesto cómo afrontar y cómo sentirnos mejor frente a estas realidades. Así es que vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este interesante tema también. Les invito a que me acompañen. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día martes, donde ya todo suena y huele a vacaciones. Así es, definitivamente. Tal y como lo mencionábamos con la ministra de Turismo, hablar precisamente de esta época y hablar de proyecciones y también hablarnos de cuidarnos. Las nuevas realidades que nos ha venido a dar el COVID-19 nos lleva desde luego a comprender que el fenómeno no ha sido fácil, sobre todo por el impacto que ha tenido en la salud mental de la persona. Esto nos lleva a nosotros esta mañana también colocar este tema desde la perspectiva de dos especialistas para que nos hablen precisamente cómo atender esta situación que, quieras o no, pues no deja de preocupar. Pero también a la par existe aquel dicho de que no hay que preocuparse, hay que ocuparse de la situación. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Cinia Umaña, ella es psicóloga, especialista en el tema de salud mental. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno tenerla acá con nosotros. También tenemos a nuestro buen amigo, experto en naturopatía y manejo de estrés, el doctor Wilfredo Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto, y por supuesto un gusto estar con ustedes y la audiencia, por supuesto, de Canal 21. Bueno, este tema del COVID nos tiene bastante tensos en algún momento, pero pareciera ser que como que nos estamos acostumbrando, y el acostumbrarnos a vivir y a convivir con él implica que también debemos ser responsables para no bajar la guardia. A ver, licenciada, y también él. Definitivamente esa es la clave, la palabra responsables, porque lo que sucede es que aquí nosotros tenemos que ser responsables de las consecuencias de nuestras propias acciones. Es decir, que si nosotros no tomamos las medidas apropiadas contra el COVID o para prevenir el COVID, pues la responsabilidad es de nosotros, no es de nadie más, no es del médico, no es de las noticias, no es mucho menos del gobierno, la responsabilidad es de nosotros. Y en el caso de los niños, pues la responsabilidad es de los padres o cuidadores que deben estar pendientes y más que todo siendo responsables con el ejemplo. Es que esto es una costumbre de culpar a otro siempre por lo que uno hace, ¿verdad? Y es histórico porque cuando Dios le preguntó a Adán que por qué había comido del fruto que se le había prohibido, la mujer que me diste, y vienen y cuestionan a la mujer que es la serpiente, entonces ya ese es un hábito, el cargar a otros con las responsabilidades de las cosas que uno debería de asumir. Y no sucede. Entonces es bien fácil culpar al gobierno, culpar a medio mundo por las cosas que están pasando, pero lo cierto es que los buses están topados de gente sin mascarilla, colgados, y es increíble. Y esa ya no es una responsabilidad del gobierno, no. Per se debería de serlo por el tema de eso que creo que lo están haciendo, pero también de los propietarios o de las unidades. Mira, o Ernesto, de uno mismo. Si de hecho, en medicina, el 54% de la responsabilidad de la recuperación del paciente la lleva el paciente mismo. Interesante. El 46% restantes es el médico, ¿no? En términos Entonces, muy específicos hablando de una enfermedad. Es que hay que hacer digamos de lo que está equipo. pasando hoy en día. Le digo a un paciente en una ocasión, 90 años de edad, con un terrible problema prostático, le digo, ¿usted come chicharrones? Me encantan, doctor, y es que no lo puedo dejar. Entonces, mire, va a tener que asumir una dieta así. Está bien. Pero los chicharrones, wow, es que doctor, yo doy una conferencia un día en un hospital aquí en el 11º piso de insuficiencia renal crónica. Cuando terminé la conferencia, en 45 minutos pregunté, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? La conferencia era a médicos y a personal paramédico en el Hospital Blum.
Y entonces se para un médico y me dice, mira, yo no te voy a cuestionar nada de lo que has dicho porque realmente tenés razón, pero la manteca tunco sigue siendo rica. Entonces, esas cosas hay que revisarlas, ¿no? Es lo Porque... mismo como cuando yo tengo los pacientes en la terapia. Yo les digo, yo les voy a dar todas las guías y mi parte puede ser el 10, el 20%, pero lo demás es su parte. Requiere un esfuerzo, el cambio, el habituarse a una nueva presentación de vida. Todo tiene un esfuerzo y lo demás es responsabilidad suya. Sí, hay tareas que llevar para su casa, hay que cambiar, a veces, muchas veces hay que trabajar la dinámica familiar también. O sea, no es solo que yo le digo, mire, haga esto y esto, váyase para su casa, porque yo aquí tengo una varita mágica, ¿verdad? Y entonces usted ya cuando llegue a su casa, usted ya va a estar que se siente súper bien, cero estrés, cero psicosomático, todo lo demás usted es feliz y sus hijos ya no lo van a molestar. No, al contrario, o sea, es parte de todo. Claro. Ahora, entrar en una rutina de esta, digamos, o entrar en una modalidad diferente a lo que en rutina teníamos antes del COVID, esto ha venido a cambiar patrones, sin duda alguna, que han tenido impactos incluso en algún momento hasta negativos por el tipo de reacciones o digamos, como de acciones, y que han llevado acciones en la familia. Y lo que sucede es que muchas veces, bueno, muchas personas, muchos profesionales lo comparamos con este ciclo del duelo, ¿verdad? Que es un ciclo que es una propuesta, ¿verdad? No es realmente que está comprobado científicamente, pero una de las etapas de este duelo es la negación, ¿verdad? Y dentro de la negación también está la frustración, también está el aislamiento propio de sí, es decir, estamos aislados porque, digamos, como en cuarentena no podíamos salir de casa, pero dentro de la casa nos aislamos todavía un poco más y no queremos salir del cuarto. Aislarse también es no comer, aislarse también es no buscar comunicarse con otras personas, y esto es parte de la negación. Y hay personas que todavía están aún en esta etapa. O sea, hablando en términos muy puros, el estrés que ha provocado todo esto, porque hay un estrés sumado a una serie de aspectos que a lo mejor en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente común existen, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y es un tema que con usted siempre lo hemos tratado, Sí, por eso nos encanta que nos acompañe para poder de alguna manera ver lo evolutivo o en qué condición estamos o hemos avanzado. Pero fíjate que aparte de todo eso, Ernesto, la pandemia puso de manifiesto cómo están los lazos familiares, por ejemplo. Hoy con la pandemia el esposo se dio cuenta y la esposa realmente que tanto se amaban. Porque, solo para citar un ejemplo de las relaciones interpersonales de un hogar. O que tanto se toleraban, ¿no? O sea, no es lo mismo salir en la mañana, Dios mi amor, nos vemos en la noche. Hubo de a las todo, 7 porque yo recuerdo que conversé en su momento con la Procuradora General de la República y me hablaba que habían hecho un estudio de ciertos niveles de negativos que habían habido a partir de ese confinamiento que tuvimos, ¿no? Así es. Y puso, como usted dice, en relieve una situación en la que ahora se entendió realmente qué estaba pasando dentro de la integridad familiar. Y por supuesto no podemos negar el hecho de que se aislaron aspectos positivos, ¿no? Claro. Se descubrieron cosas que antes no, pues sí, todo el mundo, cada uno por su lado, los chicos en la escuela, o sea, universidad. La pandemia trajo para bien o para mal, ha traído cosas bien interesantes Sí. que redescubrir. Mira, yo ¿no? pienso que casi todo de hecho ha sido interesante porque se aprende también de aquellos aspectos confrontativos o que son aparentemente negativos. Y es que también depende de la perspectiva, porque qué tal si lo manejamos de que todo ha sido para bien, ya sea que nos guste o no nos guste, porque es muy probable que haya situaciones que no nos gustaron y las podemos considerar como situaciones malas, pero en realidad si nos da provecho, si realmente nos da un crecimiento mental y ambiental y familiar, pues también puede ser positivo, depende de la perspectiva. ¿Qué tal si yo me di cuenta, digamos, de que no me llevaba bien con mi esposo porque solo nos veíamos en la mañanita y en la noche y ya estuvo? Pues en realidad eso es positivo, porque entonces ¿para qué sigo perdiendo tiempo con esta persona? O sea, o lo mejoramos, o trabajamos para mejorar nuestra relación, o entonces dejamos de perder tiempo. Pero una de las dos cosas tiene su perspectiva positiva, de todas maneras. Hay ganancia. Lo importante es que el canal de comunicación y el canal de acceso profesional en momentos
como los que estamos hablando son indispensables, ¿no? El auxilio, la ayuda, el hablar, el desahogarse. Con usted hemos hablado mucho de la famosa teoría de aquel Sigmund psicólogo. Freud. Sí, ¿verdad? De que toda frustración, Sí, si él no dijo, se expresa, las termina emociones, sí, exacto, termina terminan en convirtiéndose en enfermedades biológicas, y esa es una de las razones de por qué yo toda la vida he acotado el hecho de que es importante que la gente luche por descubrir cómo andan sus niveles emocionales, porque ya está demostrado, pacientes enojados con líos en el hígado, pacientes con serios problemas de tristeza crónica terminan con daño pulmonar. Es decir, los pacientes con COVID, los más proclives son esos pacientes que manejan altísimos niveles de tristeza crónica. Paciente miedoso termina con problemas en el riñón. Paciente rígido, estricto, así simétrico, no me muevan eso de allí porque yo me desmayo si me lo mueven, terminan con distonias cervicales. Pacientes indecisos con líos en las rodillas, en las intertrochanterias. Pacientes extremadamente ansiosos, enlillados con el corazón, mucho hipertenso. Y el problema es que ese tipo de paciente necesita más que pastilla, que se le escuche, Ernesto. Y por eso la psicología para mí sigue jugando un papel sumamente importante en un país como los nuestros, en donde todo mundo lo primero que piensa es en pastillas. Ven al paciente caminar y ven signos de dólares en la frente, cuando lo que necesita es que se aplique aquel diría enunciado hipocrático, cuando dijo: antes que quieras curar el cuerpo, debes curar el alma. O sea, atender las emociones del paciente es una de las primeras cosas para que pueda lidiar con los problemas emocionales que tenemos. Y es que no tenemos que esperar a que sean pacientes. Lo que sucede es que tenemos un niño pequeño que estaba de llorar o que estaba de quejarse, y le dice: no estés llorando. ¿Y por qué estás llorando? No me gusta verte llorar. No llores, sí, por favor, que eso es malo. No te enojes, que eso es malo. En otras palabras, no te expreses. Cállate, quédate con eso por dentro, que después ¿qué va a decir la gente que va a llorar? Si estás llorando te va a venir a traer a alguien, te va a venir... O sea, es como ese miedo a expresar lo que sentís, y de repente no sabes si lo sentís o no lo sentís, o lo sentís pero no sabes, y entonces te empezás a sentir hasta culpable por sentirte triste. Algo tan natural que sentirse triste y te sentís culpable, y entonces empieza esa angustia, todo este estrés, confusión de emociones. Después no sabes a dónde ponerte esta emoción, porque no sabes si la tenés aquí, si la tenés acá, porque estás triste, te duele todo, y entra el cerebro en un modo emergencia. Al estar el cerebro en un modo de emergencia por tantos años, no solo nos acostumbramos a vivir así, pensamos que eso es lo normal. Entonces ahora, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña yo no conocía la palabra estrés. Ahora yo oigo niños de 8 años: estoy estresado. ¿Qué es esto? ¿En serio estás estresado? ¿Sabes lo que es estar estresado? Puede que sea nada más que estás confundido, que estás reteniendo tus emociones porque tus papás no te han enseñado a expresarte. Ahora, volviendo al modo emergencia por tiempos alargados, ¿qué sucede? Que viene entonces el cuerpo, y por forma de respuesta natural, que sería huir, atacar, esconderse o paralizarse, no hace ninguna de estas. Por supuesto, no hay a quien atacar, porque si ataca es castigado, ¿verdad? Es avergonzado. Si huye, ¿para dónde va a huir? Se va a ir de su casa y después lo van a traer castigado. O sea que en la casa comienza la no libertad de expresión. Exactamente, exactamente. Y entonces viene y el sistema activa estas células de la inflamación. Sí. Y como dicen que los hombres no deben llorar, en la canción. Exacto. Entonces... pero esa es una canción. No. Pero a la eso cultura se lo cree. Tenemos un problema cultural. Lamentablemente, la gente repite lo que escucha. ¿Y dónde has visto que los hombres lloran? ¿Y qué tiene? O sea, hay que llorar. El hombre necesita en algunas ocasiones encerrarse. Por favor, dime, toca la puerta. Y hay que llorar, ¿no? Y no tiene que encerrarse tampoco. Tiene que decirle a su pareja, a su mamá, a su papá: estoy triste, me siento bien mal. Solo la palabra perdón, pedir perdón, a mucha gente yo sé que le cuesta, pero cuando lo dicen llorando porque les ha costado decir reconocer. Y han descargado. Y hay personas que dicen perdón esperando ser perdonados.
Y no se trata de eso. Es bien como es Sí, de contradictorio. eso es cierto. La gente tiene que decir perdón porque de verdad se arrepiente y se está responsabilizando de las consecuencias de sus propios actos. Ahora bien, es más, yo con pacientes trabajo esto de que si no se atreve o si la persona ya no está cerca para pedirle perdón, primero perdónese a usted mismo, ¿verdad? Primero porque usted no sabía, no fue culpa suya, iba pasando, digamos, por decir así, o simplemente no fue culpa suya, usted no sabía, estaba en un momento en que usted estaba aprendiendo, y cuando estamos aprendiendo, pues tenemos derecho a equivocarnos, y esa es la idea, ¿no? Por supuesto. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos de productividad. ¿Cómo influye un buen estado de ánimo en la productividad del país, en la economía? Decía alguien acá. Así le pregunto, mira Ernesto, es interesante aprovechar de ellos, ver cómo y de qué forma se puede hacer un escape desde el punto de vista de ver el tema de la economía en el país. Una persona con un estado de salud mental afectado va a ser improductiva. Sin duda. Y eso sin duda alguna. Si en el país tenemos estrés, si todos estamos estresados, obviamente vamos a tener, por los diferentes aspectos, tienen que ver la parte de seguridad, la parte de la economía presupuestaria, empleo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. También, hablando de aspectos de temor, muchos padres de familia, sin duda alguna, tienen sus temores hoy, después de la vacación, enviar a sus hijos a las escuelas, especialmente aquellas que tienen el sistema americano. Y este tema de la modalidad del teletrabajo, el tema de la teleconferencia virtual, semipresencial, también no deja de crear cierta, digamos, preguntas. Sobre todo ante la amenaza del Delta y el Delta Y ahora Plus, que estamos con esto, que es un problema complicado. vamos a hablar de esto cuando regresemos, gracias a nuestros buenos amigos que están ahora más que activos, claro, formulando preguntas, comentarios sobre este tema que no es tan cotidiano tenerlo, pero es importante colocarlo desde el punto de vista de la importancia que tiene tratar sus estados emocionales. Creo que así es, ¿verdad? Lo más correcto. Tratar sus estados emocionales para ser una persona productiva, una persona que logra superar y ser resiliente en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la vida. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de poder continuar con nuestro programa que nos está desde luego generando mucha expectativa y sobre todo aquellos que nos están sintonizando, porque gracias de corazón por estar con ese interés de enviar su pregunta. Vamos a ir dándole los comentarios pertinentes y la lectura pertinente a sus comentarios. Antes quiero decirles a ustedes que puede participar y ganar con Coaspae Innova. Esto abriendo una cuenta por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación, por lo cual usted puede recibir un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Fíjese que qué buena oportunidad. También tiene la otra que es por abrir un ahorro programado Innova. Con $100 y $100 más en aportación, usted recibe otro cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que ahí tiene una oportunidad importante para estrenar carro nuevo. Usted solo participe y gane con Coaspae Innova. A ver, veamos un poquito este tema de la productividad en el análisis mismo de lo que hemos tenido de la pandemia. Sé que muchos televidentes se estarían preguntando, bueno, si de alguna manera el salvadoreño, con todo el nivel de afectación que puede tener, ¿puede afectar su capacidad productiva? Sin duda alguna que sí, ¿no? Claro que sí. De hecho, hay un principio que dice, te has mostrado desanimado en el día de la angustia, tu poder será escaso. Es el desánimo, la tristeza, el resentimiento social, cualquier cosa que incida en este tipo de sentimientos o emociones, claro que va a volver a la persona improductiva. Sobre todo cuando vemos que de pronto las expectativas no son muy claras respecto a resolver dificultades. Lo vemos en la clínica, Ernesto. Se mencionaba hace un momento y la licenciada hacía una buena referencia a un punto con relación a los niños. Ya hablan del estrés. Sí, si yo les digo, acuésteme al niño aquí en el canapé, hago una pequeña digitopresión en el cuello y dan gritos. Caramba,
inflamadas las cervicales en un niño. Pero claro, hay muchas cosas que están incidiendo allí, ¿no? Y es por supuesto, o por ejemplo el caso de la dependencia de la tecnología hoy de los niños, criaturas de 2, 3 años manejando a la perfección una tablet, un celular, y que cuando tú se lo quitas es el grito, es la rabieta, ¿verdad? Entonces es un problema de cultura bastante fuerte, pero al final también la familia se enfrenta en general a una cantidad de situaciones complicadas. Fíjense que de Erazo Naomi dice, perdón, licenciada, dice, ¿cómo puedo hacer? Porque me da mucho miedo, me pone muy sudorosas las manos y me pongo nerviosa al ver tantas noticias de enfermedades. ¿Cómo se puede controlar el tema de la ansiedad, por ejemplo? Sí, claro que sí. Y es que lo que sucede, vaya, primero veamos que la ansiedad es una respuesta normal al miedo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Estos síntomas de la sudoración, de la respiración, es lo mismo que yo decía en un principio. Nuestro cerebro entra en modo emergencia y entonces para atacar o escapar necesita que las manos estén sudorosas y necesita que nuestro sistema esté bombeando más oxígeno a las extremidades. Oxígeno aparte de azúcar y otros químicos que podrían volverse toxinas también en este sentido, pero dejémoslo hasta acá. Entonces, por eso es que sentimos esta respuesta. Ahora bien, si ustedes se fijan, primero entra el pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento? Normalmente es un pensamiento de duda. Cuando dudamos es normal sentir este miedo, especialmente si estamos como acostumbrados o estamos como en también a veces estamos haciendo trabajos automáticos, que era donde yo quería llegar con lo de la productividad también, pero dejémoslo hasta acá. Entonces estamos en este modo de emergencia y reaccionamos de esta manera. El pensamiento es el que tenemos que manejar porque es el que nos lleva a la duda, al miedo. Ok, decimos, nos volvemos mindful, que es la famosa mindfulness que se está dando ahorita. Entonces, como mindful digo, ok, ahorita ¿a dónde estoy? Ok, estoy en mi casa, estoy en mi sala. ¿Qué puedo hacer respecto a estas noticias? Pues puedo responsabilizarme de mí. ¿Cómo hago para responsabilizarme de mí? Ok, tomo las medidas. Yo decido si realmente es necesario salir o no salir. Y si no salgo, busco ponerme a hacer cosas que sean productivas, que estén alimentando mi mente, porque de ahí es donde comienza todo. Entonces, digamos, ahorita en vacaciones, ¿cuántas personas tenemos libros acumulados que decimos, ya lo voy a leer? Este libro es súper chivo, lo quiero leer. Pues pongámonos a leer. No tenemos el hábito de lectura. Pues en algún momento tiene que comenzar como hábito, ¿verdad? Y es a partir de la repetición de esta acción. Entonces yo me pongo a leer, me esfuerzo a leer aunque sea 5 o 10 minutos. Luego que si tengo el closet, que tengo que limpiar el closet, que tengo que sacar algo, pónganse a hacer algo y ya van a ver que eventualmente ustedes mismos se van a sentir productivos, van a empezar a sentirse satisfechos y entonces vienen los neurotransmisores de la dopamina, viene la serotonina y entonces todo esto eleva mi estado de ánimo. Y entonces esto, cuando yo oigo alguna noticia o algo, ok, eso es lo que está pasando allá, no está pasando en mi casa. ¿Qué puedo hacer al respecto? Tomar acción y ser responsable. Cuando decimos me ocupo y no me preocupo, a eso nos referimos, a hacernos responsables de las consecuencias o evitarlas. Es bueno estar informado, pero no tomarlo muy a pecho. Así en pocas palabras. No hay que sudar calentura ajena. No, digo por el hecho de que es una de las técnicas de reducir precisamente el tema de la exposición a ese tipo de, digamos, de contaminación. Hablemoslo en esos términos. El contacto social es importante, sin duda alguna, ¿no? Y por eso un médico en Chile está bien en contra del hecho de que ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió? Dice, distanciar a la gente cuando el intercambio de virus fortalece el mecanismo de defensa. Estoy dando nada más la opinión de un médico, de un inmunólogo. Pero es algo también, es como un arma de doble filo, ¿no? Claro, por eso digo, estoy dando la opinión de un... Pero mira, por favor, si vivimos entre virus todo el tiempo, obviamente. Ahora, este virus es especial también, doctor. No es para convivir como una gripe que antes... Sí, por supuesto, yo te entiendo. ¿Verdad? Yo te entiendo, pero... no quiero dejar un poco el sabor a que no mantengamos así. Claro que sí. Pero al fin y al cabo, quien manda en esto es el sistema inmunológico. Y aquí es
donde creo que los seres humanos todavía no hemos tomado a pecho la importancia que reviste el hecho de mantener un mecanismo de defensa con la mejor resistencia o con la mejor oposición ante agentes patógenos posible el ser humano, y creo que vamos a entrar en la discusión de este tema en unos minutos. Parece ser que nos hemos descuidado mucho con relación a la parte alimenticia, y eso ha llevado a la sociedad también a una serie de consecuencias producto de no protegerse desde el punto de vista de la alimentación. Así es de que ese es un aspecto que vale la pena considerarlo también, porque al fin y al cabo el cuerpo responde a los ataques dependiendo de cómo esté. Es más, ya se ha dicho, el 70 al 80% del sistema inmunológico radica en el sistema digestivo. Ahí es donde llega el ejército a proteger de lo que va entrando, de bebida, de comida sólida o de lo que sea. Así es de que es un asunto que hay que tomarlo también en seria consideración, pero lo del distanciamiento social creo que es un aspecto en el que se debe de trabajar muchísimo, sobre todo porque tenemos memoria demasiado corta, y ya en unos pocos días que se había liberado aquí a la gente, pues ya todo el mundo estaba pues en restaurantes, en los bares, los partidos, la música, los buses y todo el mundo pegadito. Un riesgo. Hace poco, en un comentario que hacía con un amigo que no es psicólogo, es abogado, me dijo algo que realmente tiene mucha razón. Y le decía yo, mira, fíjate que el estrés no deja de afectarle a uno de estar permanentemente trabajando. Date unas vacaciones. Porque en las vacaciones, si vos no logras separar tu mente de la película que tenés todo el día y la cambias a otro que no es lo cotidiano, eso te va a ayudar como a darte lo que llaman a resetearte, como decimos, sí, en una cuestión bien lógica, ¿no? Para poder entender y comprender lo que significa a veces cambiar y afrontar esas realidades con otro tipo de modalidades. Usted decía, leer un libro. Leer un libro es entrar en una dimensión diferente al pensamiento, con el pensamiento, a lo que cotidianamente tengo. Un libro lo eleva, lo transporte. ¿Quieres conocer el mundo? Ponte a leer libros. Sí, es que la monotonía, la rutina del trabajo, de los horarios de trabajo, todo esto, pues también llega un momento en que el cerebro se pone como en modo automático, y entonces ahí es cuando empieza a buscar en qué me estreso. Tengo que ejercer mi función de supervivencia, entonces busco en qué estresarme. Ahí es donde yo dejo de volverme productivo, y por eso es que es recomendable periodos de descanso, por eso es que es recomendable también horarios de trabajo, horarios de descanso dentro de los horarios diarios de trabajo, para evitar que el cerebro entre de una manera en automático, porque busca protegerse para guardar energías en esta emergencia, que a saber qué emergencia va a pasar, pero como es cerebro normal, tiene que esperar una, ¿verdad? Entonces aquí es donde nos volvemos también improductivos, porque todo lo hacemos automático. Por ejemplo, en una fábrica de ropa, la operaria está haciendo su operación automática, y en realidad no está poniendo atención a que si de verdad se le fue una puntada, o que si se le quedó, que era otro color con otro color, porque lo estamos haciendo en automático. El mismo cerebro aprovecha para ir guardando esta energía. Antes no existía la palabra estrés, decía alguien por ahí, ¿verdad? La señora Lucy Reyes dice, antes no existía la palabra estrés, ¿verdad? Sí existía, pero quizás no era tan común o tan de moda como en los últimos años. Bueno, me piden una pausa, entonces regreso con más, y un poco en reflexión me preguntan acá, ¿cómo podemos nos pueden facilitar la información de sus clínicas para poder hacer la consulta? Vamos a una pausa y regresamos con esto y otros elementos todavía que me quedan acá, todavía por comprender mejor qué recomendación nos dan ustedes para por lo menos los que nos quedan estos días de vacación, que son cortos, pero para aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, dice don Mauro Vega, la política es un vehículo de estrés, es tóxico, dice, ¿verdad? Bueno, parte de lo que también debe de existir
o existe en una sociedad. Lo importante es saber cómo manejarlo, ¿no? O cómo manejarse con ello. Había otra pregunta muy interesante que quiero que no pasar por decir. El deterioro de la familia y el comportamiento de los niños per se, dice, pasa por comprender cómo los padres de familia hoy son los responsables, son irresponsables al estar en reuniones, cada quien con sus teléfonos, y para que los niños no molesten se les consigue uno para que también ellos sigan entendiendo. Una incomunicación y un deterioro, dice, tremendo de familia. Yo diría más bien que no es irresponsable, sino que es desresponsable. O sea, tenemos la responsabilidad de criar al niño y comprarle el celular, pero yo me sacudo la responsabilidad de realmente educarlo, primero como una persona social, segundo como una persona productiva. Es decir, hay niños de 2 años que bien apretan el botón y todo chévere, pero en realidad si ustedes le dan una crayola, ¿creen que la agarra bien? Si ustedes le dan un cubo, ¿lo agarra bien? La psicomotricidad se mira afectada en este sentido. Claro, las tablets y todo ese funcionamiento, todo el software está hecho a propósito para que cualquier, ya sea un niño o una persona mayor de 80 años, le atine solo puchando. Por supuesto que lo va a lograr, pero a ver si realmente le decimos que agarre, digamos que agarre un Smart Pen y se ponga, no lo va a lograr. No lo va a lograr, por eso es importante, si ustedes se fijan, si todos tenemos un celular, les voy a recomendar algo. Reemplacemos este celular por un libro de colorear. ¿Tienen idea cuánto cuesta un libro de colorear y una cajita de crayolas? Versus el celular último modelo por el que todos lloran. Interesante analogía, veamos un poco. Mira, hemos hablado algo del estrés y al final el estrés ni existe. El estrés es interpretación que uno hace de los eventos, ¿verdad? Dos gemelos ven exactamente en el mismo instante un accidente automovilístico. O sea, el estrés es algo que yo creo y me afecta. Sí. En base a perspectivas y experiencias. Interpretación que yo Imagínatelo y creerás, dice ¿cómo se le llama esto? Como un proverbio budista, ¿no? Que leí la vez pasada, ¿no? Sí. Si lo piensas, lo creerás. Y si lo sientes, lo atraerás. Entonces, y si lo imaginas, lo crearás. Exacto. Entonces, ese es un pensamiento budista que... Sí, etiquetamos demasiado las cosas y nos metemos en la etiqueta. Y somos parte de la película y sufrimos y absorbemos. Aparentemente el ser humano como que es psicomasoquista en muchas ocasiones. Hay un premio Nobel de la Paz que dice, la gente hace, no te hace. La gente dice, no te dice. Eso es cierto. Es decir, no hay que asumir responsabilidades que no son nuestras. Por favor, no me hagan enojar. Es que nadie lo está haciendo enojar. Usted ha decidido enojarse. Y eso es estrés inducido por uno mismo al final. Nadie, y eso la LIC no me lo dejará mentir, nadie es responsable de las acciones que el otro asuma y piense hacer o lleve a cabo. Fulano se suicidó por culpa de... Fue una decisión, fue una interpretación que hizo de su propio contexto, ¿verdad? Así es de que cuidémonos con esto de que el estrés aquí, el estrés allá, realmente no existe. Nosotros le damos forma a eso. Niños en la escuela. Los niños en la escuela. Y los padres preocupados. Sí, pero los niños tienen que aprender desde pequeños a confrontarse, a enfrentar riesgos, a empezar a resolver dentro de estas mismas situaciones. Al niño se le pone en un contexto, claro, asegurándonos que guarde la distancia, que la escuela tenga las medidas apropiadas para todo esto. Y entonces el niño se le dice, vaya hijo, usted guarda la distancia, se lava las manos y no vaya a andar intercambiando la mascarilla con sus otros compañeritos. De ahí lo demás, el niño tiene que empezar a buscar cómo logra adaptarse a esto. Pero créanme que dentro de la casa y solo saliendo a un restaurante no va a lograr adaptarse. Y entonces sí va a empezar a sentir estos miedos y estas ansiedades cuando ya no tengamos opción y los niños tengan que ir porque tienen que ir a la escuela. Salvador Alejandro Figueroa dice visitar a El Salvador como diáspora, que nos ayuda y vitaliza, ya que podemos recordar lo luchadora y valiente que es nuestra gente. Amamos a El Salvador. Qué bueno. Bienvenidos. ¿Dónde contactarlos? Estamos en el hospital, en el Instituto de Ojos.
El 7414-3091 es nuestro número de contacto, teléfono y WhatsApp. Ahí está el número, 7414-3091, ese es al que se pueden comunicar con nosotros. Vamos con usted, licenciada. ¿Cómo poderla contactar? Pueden encontrarme en redes sociales como Resetea tu Mente Clínica. Estamos en las tres, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. También pueden localizarme en el 2264-6055, que este es el celular, pero el que más contestamos es el de la oficina por sí. ¿Sí? ¿Es el 22? 64-6055. Sí, para que quede ahí fijo. Hablando, y se encuentra en redes como Resetea tu Mente Clínica. Resetea tu Mente. O Resetea tu Mente by Cinia Humana. Hablando de resetearnos, ¿no? Voy a salir reseteado yo esta mañana acá. Tan necesario que es eso, que uno pueda resetearse. Y si uno no se puede resetear solo, entonces hay que buscar ayuda. Concluimos en lo que decía Sigmund Freud, ¿sí? Las emociones no expresadas nunca mueren. Nunca mueren. Solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo. Todas las emociones que usted tenga, expréselas, sáquelas, si no de lo contrario se convierten así, prácticamente en enfermedades. De manera responsable, por supuesto, ¿verdad? Porque también yo tengo derecho a expresarme, pero también tengo la obligación de respetar a las personas que están a mi alrededor, que se pueden ver afectadas en cómo yo expreso mis emociones. Puede perder el control y puede insultar o puede ofender. Así el que tema de la tolerancia es vital también. La agilidad emocional es bien clave acá. Tenemos una sociedad más intolerable hoy en día, puede que sea, digamos, un poco más contaminada con respecto a expectativas y respecto a estar pendiente de que si me están juzgando, de que si me están viendo, pero es por la misma forma de crianza que están llevándose a cabo. Y la vida que tenemos, ¿sí? 10 segundos. Y por supuesto, creo que debemos ser responsables de toda nuestra propia acción y sobre todo en lo que tiene que ver con aquello que no daña a terceros. Cuidar nuestras emociones, creo que es de las cosas más importantes. Confieso que no quería terminar el programa y seguir conversando con ustedes. Gracias, licenciada, por habernos acompañado y la vamos a invitar más seguido para que nos refresque y nos haga un research. Gracias a usted y estamos a la orden también con usted y con los televidentes, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias también. Para servirte. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.